Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Éxodo. Y en esta ocasión quiero compartir a ustedes el tema número 8 de esta serie de predicaciones acerca de la oración. El título del mensaje de hoy se llama Las oraciones de Moisés. Hasta ahora hemos venido estudiando la oración de diferentes personajes en la escritura, ya sea hombres o mujeres. Pero en esta ocasión, hermanos, llegamos al libro de Éxodo, donde encontramos a un hombre llamado Moisés, cuya característica era la oración. Son tantas las oraciones que podemos encontrar, hermanos, que por un momento iba yo a caer en la tentación de predicar de cada una de ellas, porque cada una es importante. Sin embargo, considero que es algo que puedo dejar para otra ocasión. Solamente quise tomar algunos ejemplos que hay aquí en el libro de Éxodo para que podamos tomar algunas lecciones importantes, hermanos, de nuestra vida. Quiero introducirme, hermanos, en este tema diciéndoles lo siguiente. Quiero decirles, hermanos, que la vida de Moisés para cada uno de nosotros hoy en día es un claro ejemplo de cómo Dios, de cómo a pesar de la edad y a pesar de las limitaciones personales que tenemos cada uno de nosotros, Dios puede llamarnos a servir. Y si nosotros estamos dispuestos a servir a Dios, no solamente podemos llegar a ser grandes servidores, sino que podemos llegar a ser grandes intercesores delante de Él. De tal manera, hermanos, que hoy vamos a aprender cosas muy importantes, prácticas, bellas, hermanos, para nuestra vida. Y quiero desarrollar el tema de hoy a través de dos puntos. El punto número 1 se llama contextualización de su vida. Insisto, el título de la predicación es Las oraciones de Moisés. Punto número 1, contextualización de su vida. ¿Qué es contextualizar, hermanos? Bueno, contextualizar es ubicarnos en el antes, en el entorno de una persona, de una cosa, de una circunstancia. En este caso, vamos a conocer el entorno, el tiempo, la vida de Moisés, vamos a ver quién era él y de grosso modo vamos a mencionar algunos aspectos importantes para el tema del día de hoy respecto a la vida de Moisés que nos van a permitir comprender mucho mejor lo que vamos a aprender o lo que quiero que aprendamos juntos, hermanos, en esta mañana. Y todo ello con base en el libro de Éxodo, primero que nada, capítulo 6, versículo 30, y Éxodo, capítulo 7, versículo 7. Me voy a permitir, hermanos, darle lectura al primer verso. La palabra de Dios dice así: Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Éxodo, capítulo 7, versículo 7. Era Moisés de edad de 80 años. Era Moisés de edad de 80 años. El verso no termina allí, pero yo quisiera que dejáramos hasta allí, hermanos, la lectura, porque es la porción que contiene lo que me interesa, hermanos, o lo que nos es útil en esta ocasión. Hermanos, ¿quién era Moisés? Bueno, la palabra de Dios nos enseña, y de hecho ya lo he mencionado ya en un tema anterior, que Moisés fue uno de los niños que por la gracia de Dios fueron salvados de la muerte ordenada por el faraón rey de Egipto en un intento por detener el crecimiento exponencial que estaba teniendo la familia de los hijos de Israel. Este hombre, hermanos, equivocadamente creyó que ese pueblo que estaba creciendo en algún momento se iba a poder levantar en armas y le iba a quitar su reino, le iba a quitar lo que le pertenecía, y entonces él tenía temor de ese pueblo y entonces quiso acabar con él. Pero este niño llamado Moisés, entre muchos otros, fue salvado por la gracia y la misericordia de Dios, y específicamente él, cuando creció, dice la Escritura, hermanos, que Jehová el Señor, que Dios tomó la decisión de llamarlo para ser el líder libertador de su pueblo, que había clamado en oración a él para poder ser liberados de la esclavitud en Egipto, que ya se había prolongado por más de 400 años. Sin embargo, cuando nosotros analizamos, hermanos, esta decisión de Dios, y no es que podamos cuestionar las decisiones de Dios, pero muchas veces como humanos lamentablemente lo hacemos, podemos fácilmente darnos cuenta que este hombre que él había llamado tenía por lo menos, hermanos, dos grandes inconvenientes. Éxodo capítulo 6 versículo 30 nos dice, y de hecho es Moisés mismo el que responde, dice: yo soy torpe de labios. Hermanos, hay algunos estudiosos de la Biblia y hay algunos predicadores que dicen que Moisés era un hombre tartamudo, que eso significa la expresión que salió de sus labios. Pero mi opinión personal, hermanos, es que no es así. ¿Por qué? Vamos a tratar de comprobarlo. Yo creo, hermanos, que lo que Moisés está diciendo o está reconociendo cuando dice que es torpe en el habla, no es otra cosa sino que él es una persona a quien no se le facilitaba expresarse. Él no podía expresarse con claridad.
Y él tenía que hacerlo porque iba a estar delante de Faraón, un hombre que seguramente estaba muy ocupado, a quien no iba a poder tener mucho tiempo para poder expresarle los deseos de Jehová. En este caso, en primer lugar, que dejara salir a su pueblo al desierto para ofrecer el sacrificio, de tal manera que él no consideraba ser la persona adecuada como para poder convencer. Hubo tiempos en la historia, hermanos, que cuando alguien quería entrar delante de una persona importante, contrataba a grandes oradores, personas convincentes para poder expresar lo que ellos querían, lo que una persona o un pueblo quería, y entonces eso les podía garantizar la respuesta positiva delante de esa autoridad. Pero a Moisés, hermanos, a Moisés le costaba expresarse con claridad. Él no era un orador elocuente. Es decir, él no podía expresarse de una manera muy convincente. ¿Cómo iba a convencer a Faraón? ¿Han ustedes, hermanos, en alguna ocasión estado en una circunstancia en la que ustedes han tenido que hablar con alguna autoridad o con una persona importante que debido a su cargo, a su puesto, les impone a ustedes de tal manera que en ese momento, aun cuando ustedes o yo no somos tartamudos, nos cuesta un poquito poder darnos a entender? Y estamos delante de esa persona y nos dice, sí, dígame, señor, ¿qué se le ofrece? Y decimos, bueno, pues mire, yo venía porque, a ver, permítame tantito. Es que sabe una cosa, lo que yo quería, bueno, no, lo que no quería, no, lo que yo quiero es esto, porque, y entonces empezamos, las ideas empiezan a revolverse en nuestra cabecita, en nuestra mente, y para darnos cuenta que al final de todo, ni siquiera nosotros nos comprendimos, y muchas veces la autoridad nos dice, ¿sabe qué? Mire, a ver, tranquilo, o primero ordena sus cosas, salga un momento y después regresa. O decimos las cosas y cuando salimos decimos, híjole, creo que me equivoqué, creo que la regué, como decimos en México, porque no nos expresamos con claridad. Ya en una situación de tranquilidad lo podemos decir, pero ya la oportunidad se nos fue. Entonces, Moisés, hermanos, tenía ese inconveniente. A él le costaba expresarse con claridad. Y un segundo inconveniente, hermanos, según Éxodo capítulo 7, versículo 7, era su edad. Porque la palabra de Dios dice que él ya había cumplido 80 años. Y esto, hermanos, nos hace plantearnos una pregunta. ¿No había alguien más capaz para llevar a cabo la tarea? ¿No había alguien más joven con la fuerza suficiente como para poder llevar a cabo un trabajo tan pesado como iba a implicar serlo, el liberar al pueblo de Israel y conducirlos, hermanos, a través del desierto? ¿Que no había alguien más que no tuviera estos inconvenientes? Seguramente en 2 millones de personas que conformaba la familia de los hijos de Israel podía haber, claro que sí, humanamente hablando, es probable que había muchos, hermanos. Es más, podemos preguntarnos que se necesitaba alguien más joven porque necesitaba fuerzas para los inconvenientes. Por si acaso Moisés, cuando fuera delante de Faraón, tuviese inconvenientes, y vaya que los tuvieron muchos. Y una vez que salió tuvo que llevar o tenía que llevar al pueblo de Israel por el desierto, hermanos. En el desierto hace mucho calor, es muy cansado. Él tendría las fuerzas como para poder soportar tanta presión. Insisto, ¿que no había alguien más capaz? ¿Saben una cosa, hermanos? A simple vista, algunos de nosotros, seres humanos, ¿verdad? Muchas veces que nos fijamos más en las circunstancias que en lo que Dios hace, quiero pensar que nosotros no habríamos elegido a Moisés. Habríamos pensado en alguien más. Pero la palabra de Dios dice que Él llamó a este hombre para que Él fuera el líder libertador, hermanos, de su pueblo de Israel. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios llamó a Moisés? Por la misma razón que te puede llamar a ti, por la misma razón que me puede llamar a mí y que me ha llamado a mí, por la misma razón, cada uno de los que formamos parte de la iglesia podemos aspirar a ser usados por Dios, sin importar la edad, sin importar los inconvenientes, sin importar la falta de capacidades a la vista de los seres humanos. Podemos ser llamados por Dios por una razón muy simple que la misma palabra de Dios nos enseña en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7, y que aquellos que conocemos la escritura de tiempo, quiero pensar que sabemos. Dice la palabra de Dios que Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, las habilidades, las capacidades, pero que Jehová mira el corazón. ¿De qué le sirve a Dios una persona con muchas capacidades si no tiene la disposición que tenía este hombre llamado Moisés?
¿De qué le sirve una mujer con muchas habilidades y con muchos dones si no tiene deseos de servir al Señor, hermanos, en algún ministerio que esté en el que una mujer pueda servir dentro de la iglesia, si no tiene en el corazón la disposición? Moisés la tenía, así que sus limitaciones o sus inconvenientes no importaban para Dios. Porque con Dios, hermanos, no se trata de capacidades, sino de fe y de disposición del corazón. Y como prueba de ello, hermanos, es que gracias a la misericordia de Dios, con el tiempo, Moisés no solo cumplió con la tarea encomendada, a pesar de que al principio no quería hacerlo porque era consciente de sus limitaciones, sino que hacía su trabajo también, que dentro de las actividades y de las funciones que él tenía, es que él llegó a ser el consejero de todo el pueblo. Y quiero que tú te imagines la siguiente escena que está descrita en Éxodo capítulo 18, versículo 3, hermanos. Éxodo capítulo 18, versículo 13 dice lo siguiente: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Hermanos, ¿creen ustedes que un tartamudo habría podido hablar durante tanto tiempo? Hasta el grado de que el pueblo de Israel no se desesperara de escucharlo. Que se preguntaran qué hacían ahí con ese hombre que ni siquiera tenía la capacidad de hilar palabras completas para poder expresarse. No, hermanos. Yo creo que si Moisés podía llevar a cabo esa tarea es porque en privado, ¿verdad? De persona a persona, él podía expresarse con claridad. Él era un hombre que podía atender. Era alguien que podía, con base en la sabiduría que Dios le iba dando poco a poco, porque él era el líder, responder con claridad a cada uno de los cuestionamientos o necesidades o dudas o inquietudes o temores que los cientos de personas que formaban largas filas estaban esperando escuchar. De hecho, hermanos, si nosotros leemos bien la Biblia, podemos darnos cuenta de una cosa. Dice la Biblia, hermanos, retrocediendo un poquito, que en virtud de que Moisés reconocía la limitación que tenía respecto a la forma de expresarse, él pidió que alguien lo ayudara. Y entonces Dios le ordena a su hermano Aarón que lo ayude, y la orden de Dios fue la siguiente: él va a ser tu profeta y tú vas a ser como Dios para él. Tú le vas a dar a conocer lo que quieres que él diga o lo que él tiene que decir, que yo te voy a decir a ti, y entonces él va a ir delante de Faraón. Pero hermanos, Moisés nunca habló con Faraón. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros leemos la Biblia con cuidado, nos vamos a dar cuenta que son más las ocasiones que se registran, ¿verdad?, en las que encontramos a Moisés hablando con Faraón que a Aarón hablando con Faraón. Son más las ocasiones que vamos a encontrar, ¿verdad?, a un Moisés hablando, expresándose delante de Faraón, que a su propio hermano. ¿Y qué nos enseña esto? Esto nos enseña, hermanos, que cuando Moisés aceptó el reto de Dios, después de reconocer sus limitaciones, pero aceptar la ayuda de Dios, él fue perdiendo el miedo delante de Faraón. Y poco a poco se llegó a expresar de tal manera que el Faraón, hermanos, no tuvo queja respecto a la forma en la que este hombre le hablaba, porque lo hacía con claridad. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que Jehová el Señor lo capacitó para la tarea, y que en sus manos las limitaciones humanas fueron superadas, y que cuando enfrentaba cosas adversas, sin importar de qué tipo, hermanos, todo lo resolvía de una sola manera. Hermanos, Dios nos puede llamar a cada uno de nosotros. Algunos van a hacer tareas sencillas a los ojos de los hombres, pero importantes a los ojos de Dios. Algunas van a hacer tareas importantes delante de los hombres, pero tareas sencillas delante de los ojos de Dios. Lo importante es la actitud. Y sin importar las limitaciones, si en nuestro corazón está la fe y la disposición, Dios va a ayudarnos, hermanos, a que superemos esas limitaciones y a poder llevar a cabo las tareas que nosotros tengamos por encargo. Sí y solo si nosotros como Moisés llegamos a enfrentar cada una de las cosas adversas de una sola manera. ¿Saben ustedes qué hacía Moisés, hermanos, cuando enfrentaba un problema, sin importar si era pequeño o grande? Todo lo resolvía de una sola manera: orando, 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 orando.
Hermanos, hay personas, lamentablemente, a quienes les molesta que haya cristianos que siempre están orando. ¿Cuántas veces en los matrimonios de la iglesia o entre los amigos, verdad? Tú tienes algún problema, alguna situación y te preguntan, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy orando delante de Dios. Sí, pero ¿qué más estás haciendo? Bueno, pues estoy orando. Oye, pero es que tú te pasas la vida orando, para todo quieres orar. ¿Qué no sabes hacer otra cosa que no sea orar? Hay ocasiones, hermanos, entre matrimonios cristianos o familias cristianas, ¿verdad? Es triste cuando al esposo le molesta encontrar a su esposa o saber que la esposa dedica una hora o más a la oración. Es triste cuando la esposa, ¿verdad? Se da cuenta que su esposo pasa mucho tiempo orando y dice, oye, ¿qué tú no sabes hacer otra cosa? ¿Por qué nada más quieres estar orando, orando, orando? ¡Qué fastidio con eso! Toma decisiones, haz otra cosa, no pierdas el tiempo. Hermanos, qué triste es escuchar, y ya lo he dicho en alguna otra predicación, que hay cristianos que piensan que la oración es una pérdida de tiempo. Hermanos, no es así. Hay personas a quienes les molesta que haya cristianos que siempre están orando. Incluso algunos cristianos se incomodan de otros, porque para todo quieren orar. Pero hermano, si tú eres de los que oran, yo te digo una cosa, la Biblia enseña que esto es lo correcto. La oración debiera ser siempre el primer paso que demos antes de enfrentar cualquier circunstancia de la vida. Hay personas a quienes les molesta que haya cristianos que siempre están orando. Incluso algunos cristianos se incomodan de otros, porque para todo quieren orar. Pero la Biblia enseña que esto es lo correcto. La oración debiera ser siempre el primer paso que debemos dar antes de enfrentar cualquier circunstancia de la vida. Y la oración de Moisés, o la vida de oración de Moisés, hermanos, fue tan amplia que aprendemos varias cosas de ello. Y por eso es que el punto número 2 de esta predicación, que se llama Las oraciones de Moisés, es lecciones prácticas. Y vamos a aprender, hermanos, 3 lecciones en esta mañana acerca de la vida de oración de este hombre llamado Moisés. Y para aquellos hermanos que toman nota, hermanos, primera lección. Algunas respuestas llegan a pesar de nuestras quejas. Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 25. Primera lección. Algunas respuestas llegan a pesar de nuestras quejas. Ay, hermanos, qué triste es ver creyentes en la iglesia que siempre se están quejando, siempre se están quejando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué Dios no me ama? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué yo sufro? ¿Por qué yo tengo? ¿Por qué yo pierdo? ¿Por qué yo siento? ¿Por qué yo pienso? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos pasamos, hermanos, la vida quejándonos. Lamentablemente, hermanos, el pueblo de Israel era un pueblo quejumbroso. Se pasaba la vida quejando, hermanos, tristemente. Había muchas razones, muchas circunstancias que ellos se enfrentaban y siempre, hermanos, los vamos a estar escuchando quejándose. ¿Saben una cosa, hermanos? Si yo pudiera comparar con llevar a cabo una carrera profesional, la vida del pueblo de Israel, yo les podría decir, hermanos, que Israel hizo una licenciatura en quejas, un diplomado en quejas, una maestría en quejas y muchos doctorados en quejas. Porque lamentablemente, hermanos, si el pueblo de Israel sabía hacer algo y hacerlo bien, era quejarse. Hermano, tú eres de entre aquellos, entre tu iglesia, aquí en la iglesia, en tu familia, que siempre se está quejando. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 25 lo siguiente. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó, oró, suplicó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí, y dice algo más, allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Hermanos, ¿qué acaso el pueblo de Israel no conocía el poder de Dios?
Hermanos, los hijos de Israel habían visto el poder de Dios que los había llevado hacia la libertad. Habían visto el poder de Dios a través de las plagas. Habían visto el poder de Dios, hermanos, manifestarse a través de casi un año, según los estudiosos bíblicos, que duraron esos sucesos, ¿verdad?, entre el pueblo, y pudieron darse cuenta de cómo incluso había salvado la vida de sus primogénitos. Ahora, dice la palabra de Dios, tenía poco tiempo que habían logrado cruzar el Mar Rojo, iban rumbo al desierto del Sinaí, y dice la palabra de Dios que Dios allí los probó. ¿En qué consistió esa prueba, hermanos, que tenía que ver con las quejas que este pueblo llevaba a cabo? Bueno, déjame decirles, hermanos, que el pueblo de Israel, a pesar de la esclavitud, estaba acostumbrado. Y quiero subrayar esta parte, hermanos, en nuestras cabecitas. A pesar de la esclavitud, el pueblo estaba acostumbrado a recibir el alimento y el agua. ¿A través de quién? A través de quienes los oprimían. Ellos eran esclavos y yo no creo que recibían platos llenos y cantidades hasta llenarse. Pero ahora que estaban en el desierto, hermanos, sentían, ¿verdad?, comparando esa situación con la que tenían allá, hermanos, en Egipto, que vivían en un palacio. Y así lo expresaron en más de una ocasión. Pero ahora, hermanos, ellos tenían que aprender una cosa. Tenían que aprender en la providencia, en el socorro, en la ayuda de Dios. Por eso nos vamos a dar cuenta, hermanos, que tan pronto como tuvieron una necesidad apremiante, lo primero que hicieron fue murmurar contra Moisés. El problema está en que dice la palabra de Dios que cuando ellos murmuraban contra Moisés, indirectamente, según Éxodo, capítulo 16, versículo 8, también lo hacían, ¿verdad?, de Dios. Insisto, tan pronto como tuvieron una necesidad apremiante, murmuraron contra Moisés. Y según Éxodo 16:8, indirectamente también lo hacían contra el Señor, porque era de quien su líder les hablaba. Hermanos, cuando nosotros escuchamos que la palabra de Dios se predica y no la creemos, porque cuando estamos en medio de la prueba y en medio de las circunstancias difíciles, nos quejamos del pastor, nos quejamos del maestro de la escuela dominical, nos quejamos del predicador. Nos estamos quejando en realidad de Dios, porque el pastor, el predicador, no nos está dando a conocer su palabra. Nos está diciendo lo que Dios dice, lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y decimos, sí, pues qué fácil, ¿verdad?, para el pastor pararse ahí al frente y predicarnos y decirnos que tengamos confianza, que tengamos fe, que hagamos esto o el otro. Pues claro, como él no está pasando por esto, ¿verdad?, como si fuera tan fácil. Pero no es el pastor, es Dios. Ahora, no es que Él sea Dios, Él está leyendo y explicando lo que la palabra de Dios dice. Y saben una cosa, hermanos, quiero que pensemos en esto. No es fácil ir por 3 días caminando en el desierto, sin agua. La situación, hermanos, ciertamente era difícil y humanamente hablando parecía difícil de resolver, como muchas de las circunstancias que nosotros vivimos en la vida. Ellos, hermanos, ya llevaban 3 días sin encontrar agua. Y lamentablemente, hermanos, la que encontraron estaba amarga. Quiero pensar que cuando ellos van caminando en el desierto, ven a lo lejos, ¿verdad?, una pequeña laguna. Han de ver, sus ojos se han de ver abierto de gozo, de alegría, se han de ver puesto contentos para que al llegar allí, hermanos, su alegría se convirtiera en tristeza, porque el agua, hermanos, no se podía beber. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés, hermanos? ¿Se quejó? ¿Se lamentó? ¿Murmuró contra Dios? No, hermanos. Moisés hizo lo que cada hijo de Dios debemos de hacer en medio de cualquier circunstancia, sobre todo cuando parecen más difíciles de resolver. Moisés actuó adecuadamente. Lejos de caer presa de la desesperación, la palabra de Dios dice que de inmediato resolvió buscar la ayuda de Dios, hermanos, por medio de la oración. A pesar de la murmuración del pueblo, Dios no pasó por alto la súplica de Moisés y de manera muy inusual respondió a la oración del líder que él había levantado. Era inusual, hermanos, porque lejos de simplemente transformar el agua como por su poder y decirle a Moisés, no te preocupes, Moisés, pruébala de nuevo y te vas a dar cuenta que ya está dulce. O con la vara que tú tocaste, ¿verdad?, el Nilo, o con que abriste el Mar Rojo, haz que toque el agua
de ese lugar y se va a convertir en dulce. No, no, no hizo eso. El pueblo de Israel podía voltear a su alrededor y no podía ver sino quizás montañas y alguna que otra vegetación, entre ellas un árbol. ¿Qué se podía hacer allí en medio, hermanos? No se podía hacer nada. A los ojos de los hombres, hermanos, no se podía hacer nada. Pero Dios, hermanos, pidió algo inusual. Le pidió que el árbol que estaba allí, ¿verdad? Es lo que entendemos, fuese cortado y fuese echado al agua. Ahora la pregunta, hermanos, es ¿por qué un árbol? Ahora, cuando pregunto por qué un árbol, no estoy preguntando por qué no una piedra o por qué no, no sé, alguna otra cosa. No, a lo que me refiero es ¿por qué tomar algo de allí, hermanos? ¿Por qué no simple y sencillamente algo que saliera del poder de Dios milagroso para poder transformar el agua amarga en agua dulce? A mí me parece, hermanos, que aquí hay una lección muy importante. Y la lección es que los cristianos, hermanos, nunca estamos solos. Estamos rodeados de cosas y de personas que Dios está dispuesto a utilizar de manera inmediata tan pronto como nosotros estemos dispuestos a buscar su ayuda a través de la oración. Dios quiso que se cortara ese árbol y que se arrojara, hermanos, en esa agua para que el pueblo notara que estaban rodeados. Estaban rodeados de instrumentos útiles, hermanos, en las manos del Señor. Aquello que a nuestros ojos no es nada, en las manos de Dios es un instrumento de bendición. Hermano, quiero que pienses una cosa. ¿Eres consciente de cuántas cosas y o personas Dios puede usar a favor tuyo? Si tan solo estás dispuesto a orar. ¿Eres consciente de cuántas personas y cosas a tu alrededor Dios puede usar a tu favor si tan solo estás dispuesto, hermano, a orar? Me gustaría, hermanos, compartirles brevemente un testimonio. Mi hijo está cumpliendo o estaba cumpliendo 3 meses sin trabajo. Estuvo yendo a entrevistas, enviando currículums, solicitando empleo y el clásico te llamamos después y cuando de repente parecía que ya se iba a quedar, no se quedaba. Y en una de esas ocasiones, hermanos, conoció a una persona. Esta persona tiene trabajo, pero está buscando alternativas diferentes para crecer, mejores salarios y ellos... pues en la empresa donde mi hijo iba, en una de las empresas donde mi hijo fue a hacer una entrevista, se encontraron, se hicieron la plática, salieron y este hombre le pidió sus datos a mi hijo por si conocía de algo. A los pocos días le llamó y le dijo, ¿sabes una cosa? Allí en la empresa donde yo estoy trabajando precisamente están solicitando a una persona y yo creo que tú reúnes las características. Mira, esta es la dirección, ve, yo ya te recomendé, yo ya les dije que yo te conozco, ve. Efectivamente, mi hijo fue, tuvo una primera entrevista, le dijeron que posteriormente le iban a llamar, pasó una semana, 2 semanas, yo creí que ya no le iban a llamar, pero en esos días le llamó una vez más esta persona y le dijo, oye, ¿sabes qué? Yo he estado insistiendo mucho en que te tomen en cuenta, yo ya les hablé de ti, ya les dije que tú conoces, ya les dije que tienes experiencia, es más, hasta les dije que eres mi conocido, entonces estate al pendiente porque te van a llamar. Y efectivamente, llamaron a mi hijo, fue una segunda entrevista y por la gracia de Dios, hermanos, él ya encontró trabajo. Y yo pregunto, hermanos, ¿quién es este hombre? ¿Quién es esta persona? ¿Qué le debe a mi hijo, verdad? Que se sintió obligado o se sintió en deuda como para preocuparse por él, llamarlo, insistir y decir que lo conoce para que pudieran darle el trabajo. No tiene ninguna, hermanos, no lo conoce. Quizás jamás lo vuelva a ver porque él, afortunadamente, hermanos, gracias a Dios, sí encontró trabajo en la empresa donde habían ido a entrevista, ya le llamaron y le doy gracias a Dios por ello, hermanos. ¿Quién es este hombre? Es ese árbol. En este caso es esa persona.
Es ese instrumento de Dios desconocido para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros estuvimos orando y yo le doy gracias a ustedes, hermanos, le doy gracias a la iglesia, ¿verdad? En casa, yo como padre, como pastor, estuve orando por mi hijo, hermanos, prácticamente todos los días, pidiéndole al Señor, clamándole al Señor que le diera en el momento apropiado. Y él decidió, hermanos, en ese desierto, ¿verdad? Donde no se veía nada, tomar algo que uno diría, ¿esta persona quién es? Como instrumento para poder bendecir. Hermanos, les voy a decir una cosa y seamos sinceros. ¿Cuántas veces muchos de los que estamos aquí, a pesar de que somos quejumbrosos delante de Dios, Dios no nos ha bendecido y nos ha respondido oraciones aún sin merecerlo? ¿Cuántos hermanos de los que estamos aquí no hemos recibido respuestas a nuestras oraciones, incluso cuando no lo merecíamos de parte de Dios, porque somos quejumbrosos, porque nada nos parece, porque todo lo estamos juzgando, hermanos? ¿Saben? El pueblo empezó a dar muestras de falta de fe y no conformes con ello, murmuraron. Pero a pesar de eso, Dios con ellos como con nosotros fue misericordioso y les proveyó, hermanos, lo que necesitaban. Yo quiero decirle a la iglesia algo. Murmurar y dudar de Dios, hermanos, no está bien. Confiemos en oración. Y si a pesar de ello somos bendecidos, es decir, si a pesar de nuestras murmuraciones somos bendecidos, es solo porque Dios, nuestro Dios, hermanos, es bueno. Segunda lección. Para algunas respuestas, solo hay que recordar con fe quién está con nosotros. Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 15. Para algunas respuestas, segunda lección, para algunas respuestas, solo hay que recordar con fe quién está con nosotros. Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 15. Y leo la palabra de Dios, hermanos, que dice así. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nissi. Hermanos, ¿qué es muy probable que pensaron los hijos de Israel cuando salieron de la esclavitud de Egipto? Lo que muy probablemente algunos cristianos, algunas personas que se convirtieron a Cristo pensaron que sería su vida. Y es lo siguiente. Quiero pensar, hermanos, que los israelitas creyeron que como ya habían pasado 400 años de esclavitud y ahora Jehová el Señor estaba cambiando las circunstancias, llevándolos hacia la libertad, el camino por el desierto iba a ser fácil. Pero ¿qué creen, hermanos? En el camino les esperaban muchas pruebas. Y en la vida cristiana, hermanos, nos esperan muchas pruebas. Pero todas esas pruebas y todas esas adversidades siempre, invariablemente, van a ser utilizadas por Dios, ¿verdad? Como un instrumento para probar nuestra fe, para demostrarnos su poder, y también, en el caso de la iglesia, para provocar la unidad, hermanos, entre nosotros. Así que vamos a aprender que si muchas veces los problemas en la iglesia se incrementan, todo lo que tiene que incrementarse entre nosotros es, uno, la oración, y dos, la unidad. Hermanos, cuando esta familia, cuando el pueblo de Israel llegara a Canaán, ellos no iban a llegar y los pueblos los iban a recibir y les iban a decir, bienvenidos israelitas, ya sabíamos que esa tierra es para ustedes, miren, ya hicimos nuestras maletas, adiós, goodbye, ¿verdad? Pues total, su Dios les dio la tierra. ¿Las cosas iban a ser así, hermanos? No.
Los pueblos, cuando supieron que los israelitas iban en camino, porque sabían que Jehová su Dios les iba a dar las tierras, habían afirmado sus fortificaciones, tenían sus ejércitos preparados, porque sabían que venía un pueblo, hermanos, a conquistarlos. Había un pueblo que venía a conquistarlos. Pero los israelitas, hermanos, eran esclavos, no eran guerreros. Y entonces Dios toma la decisión, hermanos, de utilizar el desierto, de utilizar el camino para demostrarles una cosa, que sin importar el tamaño del enemigo, sin importar el tamaño del ejército, sin importar lo difícil de las circunstancias, sin importar el número, hermano, escucha esto, sin importar el número de problemas que ellos enfrentarían, había una forma a través de la cual ellos podrían vencer. Y todo dependía de la forma en la que ellos decidieran enfrentar las cosas. La oración. A través del camino, Dios les fue mostrando que ellos sí podrían vencer a todos sus enemigos. Todo dependía de cómo iban a enfrentarlo. Y Amalek, dice la palabra de Dios, fue, hermanos, el primer pueblo guerrero que salió a no permitir, ¿verdad?, que incluso los israelitas pasaran por su tierra. Se para delante de ellos, hermanos, y tienen que ir a la guerra. Y la pregunta es, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés, su líder, hermanos? ¿Evitó la confrontación? No evitó la confrontación. Él sabía que no había otra opción. Sabía que tenía que ir a pelear. Tendrían que pelear. Y Moisés tomó la decisión de pelear desde dos frentes. De la misma forma en la que cada iglesia y cada familia debemos de enfrentar cualquier batalla. Moisés tomó la decisión de enfrentar a ese enemigo, hermanos, desde dos frentes. El primer frente, el campo de batalla. Y para el campo de batalla, él eligió a un hombre llamado Josué. Josué, hermanos, era su siervo. Era un muchacho que había crecido, ¿verdad?, con él. Josué tenía muestras, había dado muestras de ser un buen general, un buen estratega militar. Esa no era una virtud de Moisés, pero sí era de Josué. Y entonces el primer frente iba a ser el campo de batalla, y Moisés le dice a Josué, ve a pelear. Y el segundo frente de batalla, hermanos, a través del cual iba a enfrentar la guerra, era un monte muy alto. Y en ese monte alto, hermanos, Moisés personalmente estaría todo el tiempo a la vista de todo el pueblo, con su vara levantada en alto, hermanos, como un recordatorio de que Dios estaba con ellos. Como un recordatorio de que Dios estaba con ellos. Yo pregunté hace rato, hermanos, ¿qué fue lo que hizo el líder? Y varios de ustedes respondieron, oró. ¿Qué creen? No. A diferencia del punto anterior, en esta ocasión, hermanos, surge algo interesante. En esto que acabamos de leer, ¿tú te das cuenta que la Biblia dice que oró Moisés? No oró Moisés. La realidad es que no. La Biblia solo dice que él estaba con la mano en alto y que se prolongó tanto la batalla, hermanos, desde la mañana hasta la tarde, que se cansó y tuvo que recibir ayuda. La pregunta entonces que quizá tú te harás, hermano, es, a ver, hermano Germán, espérate entonces, ¿que no estamos hablando de oración? ¿Por qué entonces incluyes este punto? ¿Por qué incluyo este punto, hermanos, en un tema de la oración? Por una razón. Y eso es lo que vamos a analizar nosotros, hermanos, en este momento. Para poder comprender lo que está pasando aquí en este momento, tenemos que analizar el contexto bíblico. ¿Por qué Moisés se atreve, en lugar de tomarse tiempo en ese momento para orar, decirle a Josué, vete a la batalla, yo voy al monte, y en el monte, ¿verdad?, de la montaña, yo voy a estar con la mano en alto? ¿Qué había? ¿Qué pasó por la mente, hermanos, probablemente de Moisés? ¿Hay alguna explicación? ¿Hay algo en el contexto de la Biblia que nos permita entender por qué? Vamos a Éxodo, ya estamos allí, pero al capítulo 14. Vamos a retroceder, hermanos, a Éxodo capítulo 14. Versículos 12 al 16.
Analicemos un poco la situación y estudiemos en el contexto más próximo. Escucha esto. Vamos a analizar en el contexto más próximo qué indica en Moisés estar con la mano en alto con la vara. En Moisés. Y digo en Moisés porque muchas veces, hermanos, hay creyentes que leen la Biblia y si llegan aquí dicen, aquí hay una promesa para mí, yo voy a estar con la mano levantada, ¿verdad? Y Dios me va a responder. No, esto no es una promesa para ti, esto es en Moisés. Moisés pasaba esto, es lo que él hizo. ¿Podemos imitar nosotros algo de él? Claro que sí, y es lo que vamos a ver. Leo la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 14, versículos 12 al 16, y dice lo siguiente. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, que es el pueblo de Israel? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Qué está haciendo el pueblo, hermanos? ¿La maestría en qué? En quejas. Y Moisés dijo al pueblo, pues entonces hagan lo que ustedes quieran. ¿Eso dijo Moisés? No. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Y ved la salvación de que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Qué les parece esta situación, hermanos? No es maravilloso nuestro Dios, pero a veces como que es un poco difícil entender sus instrucciones y sobre todo creer. Sí. Vamos a entender un poquito. Aquella ocasión, hermanos, que acabamos de leer fue otra situación igual apremiante. El pueblo de Israel ha salido de la esclavitud en Egipto. Ellos van muy contentos porque ya están libres, pero de repente se encuentran, hermanos, con una gran barrera imposible de franquear, el Mar Rojo. Y el pueblo de Israel se queja con Moisés. Pero eso es lo que te estábamos diciendo. Allá éramos los reyes, los príncipes. Y tú nos sacas aquí a morir. Porque a veces los seres humanos somos así. Las adversidades nos hacen olvidar cuántas veces Dios nos ha sacado de una, ¿verdad? Y entonces nos dejamos envolver por lo que hay adelante. ¿Qué hizo Moisés? Moisés revira al pueblo, le dice, ¿qué les pasa? ¿Qué hay en su corazón? ¿Por qué actúan así? Vean la confianza de Moisés. No tengan miedo, estén tranquilos. Vean, Dios los va a salvar hoy. Dios está con nosotros. Dios va a acabar con nuestros enemigos. Él nos va a sacar de esta. Y Moisés está hablando al pueblo y entonces él escucha la voz de Jehová. Hermanos, no quiero pecar diciendo, escucha esto que voy a decir. No quiero pecar diciendo que sé lo que Dios tenía en mente. Pero quiero interpretar un poco. Y creo que no violo la escritura diciéndoles lo siguiente. Moisés, Dios está en el cielo. Moisés, ¿tú crees en tu corazón que yo puedo salvarlos? ¿Tú estás convencido de que tengo el poder para sacarlos adelante? Por supuesto que lo tengo. Entonces, ¿por qué clamas a mí? Sigue adelante. Actúa con base en esa fe. Haz lo que tu fe te está diciendo que tienes que hacer. Sigue adelante. Levanta tu vara, ¿verdad? Y marcha hacia adelante. ¿Cuál fue la orden de Dios, hermanos? ¿No les parece un poco extraña? Es una orden única en la Biblia. No vas a poder encontrar en toda la Biblia una orden semejante a esta. ¿Por qué clamas a mí? Hermanos, ¿qué la oración no es importante? Entonces orar, hermanos, ¿no es importante en la vida del creyente? Claro que sí. Solo que hay ocasiones tan apremiantes que lo que necesitamos hacer, hermanos, es actuar. Pero actuar con base en la fe que hay en nuestro corazón. Con base en la fe que sea alimentado por una vida de ¿qué, hermanos? Pregunto,
de oración. ¿Sí nos damos cuenta? Hermanos, la orden de marchar de Jehová no me fue dada a mí, hermanos. Porque creo que Dios no me daría esa orden a mí. Dios le dio esa orden a Moisés. Un hombre con una fe inmensa. Con una fe inmensa. ¿Sí me explico? Él le dijo, levanta tu mano, extiende tu vara hacia adelante, ve hacia lo imposible. Y dice la palabra de Dios que cuando Moisés, que confiaba plenamente en Dios, él toma la vara, la levanta, hermanos, la extiende hacia adelante, ¿verdad? Con esa fe que le caracterizaba a Moisés, y ante los ojos de todo el pueblo, hermanos, el mar se abrió. Se abrió el mar delante de ellos y ellos pudieron caminar rumbo a la libertad. En el pasado, hermanos, fue una agua amarga. ¿Cómo voy a cambiar esta agua para poder darle vida a un pueblo? Y Dios le dice, oye, yo voy contigo, mira, toma ese árbol y échalo allí. Cualquier cosa yo la puedo usar a favor tuyo cuando tú estás dispuesto a orar a mí. Ahora ves algo imposible, es un mar, extiende tu mano. Con base en la fe que tú tienes, ve hacia adelante. ¿Y qué hizo Moisés, hermanos? Señor, espérate, ¿estás bien, Dios? Porque los seres humanos, hermanos, y espero que se entiendan el contexto que estoy predicando, lamentablemente somos muy racionales. A ver, espérame, Dios, espérame. O sea, ¿sí te das cuenta, Dios, de lo que me estás diciendo? O sea, piensa tantito. Y de verdad que, hermanos, espero no estar pecando por haber dicho esto. Pero a veces los cristianos somos así. La palabra de Dios dice que debo de tener fe, que debo de orar, que debo de clamar, que debo de humillarme. Pero digo, pero ¿a poco nada más eso? ¿A poco con eso basta? Oye, ¿por qué no haces otra cosa? Yo decía hace rato, oye hijo, ¿qué haces tanto tiempo orando? Esposa, ¿por qué oras tanto? Esposo, ¿por qué oras tanto? ¿Por qué no haces otra cosa? Porque cuando yo oro, el poder de Dios actúa. No actúa cuando yo actúo primero, actúa cuando yo oro delante de Dios, hermanos. Y dice la palabra de Dios entonces que el mar se abre ante sus ojos, el pueblo puede pasar y Moisés está con la mano en alto. La pregunta es ¿por qué? Porque era un símbolo de que Dios estaba con ellos y que ese hombre llamado Moisés era el líder que Dios, no él, había puesto y que el pueblo tenía que seguirlo porque lo que él les anunciaba era la voz de Dios. De que lo que predicaba era verdad. Ahora regresamos, hermanos, al momento que estamos estudiando. Moisés en el desierto va a enfrentar a Amalek y probablemente él recordó aquella ocasión. Tenía la misma fe, tenía la misma confianza, sabía que Dios estaba con ellos y como muestra de eso, él iba a estar en la parte alta del monte, hermanos, con la mano levantada, ¿verdad? Como símbolo de dos cosas. Uno, de que Dios estaba con ellos y de que él, su líder, era alguien que estaba clamando a Dios por ellos. Porque ¿qué crees tú que estaba haciendo Moisés con la vara en alto? ¿Crees tú que Josué estaba peleando allá abajo y él está por acá? Señor, tu pueblo está batallando, bendícelo, dale fuerza, sé con él. Mira qué fuerte, mira qué numeroso es el enemigo, mira qué grande es la circunstancia. Dice la palabra de Dios que hubo un momento, hermanos, en que su mano se cansó y cuando él se cansaba, entonces el enemigo prevalecía. Pero que cuando Moisés levantaba la mano, el pueblo de Dios prevalecía. Y que hubo un momento, hermanos, en que se cansó su mano, que yo creo que tuvo que tomar la otra o pasó la vara y llegó el momento en que se cansaban sus manos, pero afortunadamente Aarón y Hur estaban con él y lo ayudaron y se dieron cuenta. Le acercaron una piedra para que se sentara, tomaron sus manos, uno a la derecha, otro a la izquierda, con la mano en alto porque querían que venciera el pueblo, hermanos. Y dice la palabra de Dios que en aquella ocasión llamaron a Dios Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. Hermanos, la oración siempre es necesaria en la vida del creyente, pero también la acción. La oración siempre es necesaria en la vida del creyente, pero también la acción. La acción que es seguida por la fe de una vida, hermanos, de oración. Moisés no dejaba de clamar mientras estaba allá en el monte. Y nosotros, hermanos, no debemos de dejar de clamar. Hoy en día tenemos hermanos en la iglesia, hermanos, que están pasando por problemas. Ustedes y yo somos una familia, somos hermanos en Cristo. Yo publicaba en el Face, y me da gusto ver la caja detrás llena,
que la hermana Catalina, ¿verdad?, tiene una necesidad económica ahorita y yo les invité a que trajéramos una despensa. Ahí está. Y si tú no sabías, entonces puedes salir al rato y traer algo para poder ayudar a la hermana. Porque no basta con decir, hermano, voy a orar por ti. Hay que actuar. Hay que hacer. Pero también, hermanos, muchas veces hay hermanos que están en problemas y en necesidades. ¿Estás tú en la montaña mientras el hermano está en la batalla? Porque somos una familia. Era la familia de Moisés. Su familia estaba enfrentando a un enemigo. Él no podía irse a dormir tranquilo. Hermano, tú y yo no nos vayamos a la cama tranquilos sabiendo que hay hermanos que están enfermos, que están en necesidad, que tienen problemas y no hemos orado. Hay ocasiones en que tú o yo somos Josué, pero hay ocasiones en que tú o yo somos Moisés. Y por eso quizás muchas veces, hermanos, las circunstancias o los problemas de nuestros hermanos no se resuelven porque los Moisés no están durmiendo. ¿Sí me explico? No estamos orando, no estamos clamando. Pidamos ayuda, aceptemos la ayuda. Moisés, hermanos, no les dijo yo puedo solo, él aceptó la ayuda. Y entonces, hermanos, encontramos en la Biblia que así como el peregrinaje rumbo a la tierra prometida, hermanos, no fue fácil, tampoco lo es la vida cristiana. No es fácil. Pero avancemos hacia adelante, enfrentemos nuestras batallas. Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos, el autor y consumador de la fe, capítulo 12, versículo 2. Y nosotros como Moisés, hermanos, aceptemos la ayuda de la familia de la fe, de la iglesia, para soportar hasta obtener la victoria. ¿Cuántas veces no he dicho, hermano, tienes un problema, no te calles, no sufras solo, levanta tu mano, hermanos, pueden orar por mí? No tengas vergüenza, comparte. Hace rato, hermanos, entonamos un canto que dice, y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? Tercera lección, pónganse de pie. Si gustan, prendan el ventilador, no sé si soy yo, pero está haciendo un poco de calor. Tercera lección. Tercera lección. Algunas respuestas deben pedirse a pesar de los agravios. Algunas respuestas deben pedirse a pesar de los agravios. Éxodo 17, 2 al 6. Éxodo 17, 2 al 6. Hermano, ¿alguien te ha agraviado? ¿Alguien te ha ofendido? ¿Alguien te ha lastimado? ¿Alguien te ha traicionado? ¿Alguien murmura contra ti allí en tu trabajo? Claro, pues es que es el consentido. No, pues sí. Y tú eres el que trabajas. Y no, pues es que le va bien porque de seguro es un tranza, ¿verdad? Y le hace la barba al jefe. No, es que no. ¿Alguien está murmurando en contra tuya? ¿Cómo actúas? ¿Quieres esperarlo a la salida, como dicen los chicos en la escuela? Nos vemos a la salida. Porque envidias, hermanos, ¿saben dónde hay? En todos lados. Lamentablemente. ¿Qué debemos hacer los cristianos? Dice la palabra de Dios en Éxodo 17, 2. Y altercó el doctorado. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. ¿Sí estamos allí? Sí. Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó, oró Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Vamos a Números capítulo 12, por favor. Rápidamente, otra vez el pueblo, ¿verdad? Tiene sed, no hay nada alrededor. Todo lo que podía ver, ¿qué era, hermanos? Montañas. ¿Y qué dice Dios? Golpea la peña. ¿Y qué sale de la peña, hermanos? Porque dijimos que cualquier cosa, circunstancia o persona que haya a nuestro alrededor, cuando el creyente ora, ¿qué puede hacer Dios con eso? ¿Usarlo para qué? Para bendecirnos, para responder a nuestra
oración. Así que tú nunca digas, es que yo estoy solo. No estás solo. Mira, hay 8,000 millones de seres humanos en el mundo que si tú y yo oramos, Dios puede usar para bendecirnos. Y además tenemos una familia en la fe, que como Moisés podemos estar con las manos levantadas hasta que tú puedas vencer. O hasta que yo pueda vencer. Dice Números 12, del 1 al 4. María y Aarón. Ay, hermanos, la familia a veces, ¿verdad? La bendita familia. María y Aarón hablaron contra Moisés. Eran sus hermanos. A causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita. Cus significa negro o moreno. Probablemente su esposa había muerto, ¿verdad? Y él se casa de nuevo. Y entonces, ya viste la esposa de en lugar de mejorar, ¿verdad? Ve lo que vino a hacer este Moisés. Se pasa de veras, ¿no? Hermanos, tengamos cuidado con las murmuraciones, de veras. Dios las escucha. Lo que tú dices en secreto, Dios lo escucha. Cierra tu boca, hermano. Ay, ya viste esa hermana, ¿cómo viste? Ay, ni le queda, pero... Ay, ese hermano, el hermano Germán, ¿cómo se peina, verdad? Parece que de veras. Sus combinaciones de su ropa. Hermano, no murmures. Mejor dime que si no combinas, pues, ¿con cuál sí? Pero no murmures. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Yo puedo predicar mejor que él. ¿Tampoco él se cree mucho? Sí. Que me digan a mí, ¿verdad? ¿Cómo le dicen esos hermanos que están pasando al frente? Que me digan a mí. ¿Por qué no me dicen a mí? Yo soy mejor que ellos. Solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Hermanos, ¿qué dice? Y aquel varón Moisés era muy manso. Más que todos los hombres que había en su colonia, en su país, sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Versículo 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Versículo 11. Y dijeron Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces Moisés clamó, oró a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Tomen asiento, hermanos. Hermanos, si tú lees la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, escucha esto. Si tú lees la Biblia, si tú tomas la palabra de Dios y la escudriñas desde el primer verso del capítulo 1 de Génesis hasta el último verso del capítulo 22 de Apocalipsis, tú nunca vas a encontrar a un hombre perfecto, excepto Jesucristo, por supuesto. Tú nunca vas a encontrar a un hombre o una mujer perfectos. Moisés no era perfecto. Yo no estoy hablando de la perfección andando, que quede claro. Estoy hablando de un hombre común, como tú, como yo, que todo lo resolvía de una sola manera. ¿Y cuál era, hermanos? La oración. ¿Se equivocó Moisés en su vida, hermanos? Sí. Una equivocación le costó la entrada a la tierra prometida. Él no era perfecto, hermanos. Pero la Biblia lo describe como un hombre manso. Era tan manso que no había nadie en el mundo. No es que no hubiera hombres mansos o mujeres mansos en ese tiempo, que quede claro, no. No había nadie con la mansedumbre de Moisés. Nadie igualaba la forma en la que él había logrado controlar su carácter.
Y por si fuera poco, era un hombre fiel en todo lo que tenía que ver con Dios. ¿Qué es la mansedumbre? Tristemente muchos cristianos no quieren ser mansos o no queremos ser mansos. Porque pensamos que la mansedumbre es debilidad. Lo interesante de esto es que Jesucristo dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. Pero tiene que cumplir con una condición: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso. Y entonces yo me pregunto, si mansedumbre es debilidad de carácter, o mansedumbre o ser manso es sinónimo de ser tonto, ¿Jesucristo nos invitaría a ser tontos? Porque Él quiere que un hombre y una mujer cristianos seamos mansos, porque dice: entonces hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué habemos muchos creyentes que vamos por la vida y la vivimos de manera desesperada? ¿Por qué no hemos conocido lo que es la vida abundante? ¿Por qué no hemos aprendido a disfrutar la vida cristiana a pesar de los desiertos por los que muchas veces el Señor nos lleva? Porque no somos mansos ni humildes de corazón. Porque estamos pensando: ¿cómo me voy a desquitar? ¿Cómo le voy a hacer pagar? ¿Cómo lo voy a hacer sufrir? ¿Cómo le voy a cobrar lo que me hizo? Sin darnos cuenta que cuando actuamos así, a la única persona que le hacemos daño es a nosotros. Y estorbamos, rompemos nuestra comunión con Dios. Moisés era un hombre manso. La mansedumbre, hermanos, la mansedumbre, de manera contraria a los que piensan que es debilidad, no es así. Mansedumbre es fortaleza. Es la fortaleza que un ser humano puede llegar a desarrollar con base en su fe, porque estoy hablando de hombres de Dios, con base en su fe en Dios. De acuerdo a la Biblia, hermanos, mansedumbre es poder controlado. Mansedumbre significa que tú tienes el poder de actuar como la otra persona, incluso no solamente hasta el punto de hacerle daño, sino destruirla, pisotearla, pero no lo vas a hacer. Porque tú tienes dominio propio, tienes templanza. Porque tú aceptas que muchas veces va a haber personas en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, y tristemente a veces en la iglesia, ¿verdad?, que te van a estorbar y que te van a querer hacer daño, que van a murmurar en contra tuya, pero tú no vas a tomar la venganza en tus manos. Tú vas a ir y vas a decir: Señor, esta persona, este hermano, este individuo está hablando, está murmurando, está hablando en contra mía, Señor. Yo lo pongo en tus manos y tú actúa en su vida. Yo no voy a acumular nada en mi corazón en contra de él o en contra de ella. Hermanos, ¿podemos comprobar en la Biblia la mansedumbre de Moisés? Sí. Solo lean el libro de Éxodo, Números y Deuteronomio para darse cuenta qué cantidad tan inmensa de veces el pueblo murmuraba, 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 murmuraba. Murmuraba. Y Moisés oraba, 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 oraba. La mansedumbre, hermanos, no es debilidad de carácter. Es más bien fortaleza para no dejarse dominar por las reacciones carnales o la violencia hacia los demás cuando nos quieren hacer daño. Es la virtud que Cristo quiere que domine nuestra vida. Porque cuando tenemos virtud acompañada de humildad, vamos a encontrar descanso para nuestras almas. En lugar de dormir maquinando el cómo tomaremos venganza, dormiremos tranquilos porque nuestra vida está en las manos de Dios. Confiados en que Él ha escuchado a aquel o a aquellos que han murmurado en contra nuestra y que Él en su justicia va a actuar de la manera que Él lo considera adecuado en el tiempo en el que Él lo considere prudente hacer. La pregunta es entonces, hermanos, ¿qué hizo que Moisés fuera un hombre con una gran mansedumbre? ¿Que fuera rescatado del agua? ¿Qué hizo que Moisés fuera un hombre con una gran mansedumbre, que fuera educado en el palacio del faraón? Su vida de oración. ¿Te das cuenta?
Con razón la palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Porque cuando oramos, Dios va moldeando también nuestro carácter. ¿Cuánto te has perdido, hermano? ¿Cuánto me he perdido en la vida? Si la he perdido no orando. Ya seríamos personas muy distintas de lo que somos hoy. Nuestro carácter sería un hombre maravilloso si tan solo hubiéramos orado más tiempo. Seríamos, hermanos, como Moisés. Él siempre actuó de una sola forma, con oración. Incluso intercedía por aquellos hermanos como líder del pueblo que querían hacerle daño. La oración, hermanos, por los demás, especialmente por quienes murmuran contra nosotros, es la mejor muestra de que Dios está con nosotros. Te quiero repetir esta idea, hermano. La oración por los demás, especialmente por quienes murmuran contra nosotros, es la mejor muestra de que Dios está con nosotros y de que le servimos y de que actúa en nosotros. Hay un detalle que vale la pena no pasar por alto, hermanos, en Números capítulo 12, versículo 14 que acabamos de orar. María, no lo leen, ya lo acabamos de leer. María es la que incita a Aarón a la murmuración. Jehová el Señor castiga a María con lepra, ¿verdad? Porque es la que incita, la castiga públicamente, ¿verdad? Y entonces Moisés, su hermano, intercede por ella, porque Aarón le dice, oye, hemos pecado contra ti, Moisés, no permitas que María quede así. Y entonces Moisés intercede por su hermana. ¿Se dieron cuenta de eso, hermanos? ¿Y qué hace Dios? Escucha la oración. Le dice, sí, claro que sí, Moisés, por ti me voy a sanar. Pero lo que hizo, lo voy a usar como lección para otros. Si un padre hubiera humillado a un hijo rebelde, porque eso era ella, rebelde públicamente, ¿no quedaría 7 días señalada y fuera del campamento? Sí, así va a estar ella 7 días fuera del campamento. Y todo el pueblo, hermanos, todo el pueblo se enteró del pecado, ¿verdad?, de María, de murmuración. Y el pueblo entró en temor. Y supieron que si ellos murmuraban también, Dios también podía reprenderlos a ellos. La pregunta es, ¿Moisés pidió que Dios castigara a quienes murmuraban contra él? No. La pregunta entonces es, ¿por qué Dios lo hizo? Porque llega el momento en que Dios, en su justicia, tiene que reprender a los suyos. Y tiene que disciplinar. Así que si hermano, hermana, tú y yo somos murmuradores, es mejor que te tomes esto en serio. Dios pueda reprenderte a ti también, o a mí. Ojalá de verdad que en la iglesia de Arenal tengamos personas que murmuran unos con otros, con el pastor, su familia, o mi propia familia, con ustedes, o con alguien, o mutuamente, hermanos, porque Dios nos escucha. Moisés no pidió que Dios castigara a su hermana, pero Dios dijo, ha llegado la hora, tengo que reprender, porque eso no puede seguir igual. Tu responsabilidad y la mía, hermano, para con quien nos quiere hacer daño, solamente es una, orar. Si Dios, que es justo, porque es el único que realmente puede actuar con justicia, decide reprender o castigar, bien. Pero si no, tú y yo tenemos que estar satisfechos. Porque vemos cristianos que decimos, sí, pero qué bien, ¿no? Yo ya, todavía de que me hace daño, tengo que orar por él. Todavía de que está murmurando en contra mía, tengo que orar por ella. Todavía de que me quiere causar mal, tengo que pedirle a Dios que la bendiga. Sí, porque la palabra de Dios dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, que orar por los que nos maldicen, que si tienen hambre les demos de comer, que si tienen sed les demos de beber, porque con el tiempo haremos que se llene su cara de vergüenza. Eso significa ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, ¿verdad? Al no entender cómo, entre más se esfuerzan en hacernos daño, nosotros más nos esforzamos en hacerles el bien, y por si fuera poco, oramos con ellos, o más bien oramos por ellos. Dios decide en su santidad y justicia cómo actuar con cada uno. Pero tú y yo podemos ir a dormir. No lo hagan ahorita, en paz. Porque la mansedumbre da paz al corazón, hermanos. Y podemos dormir tranquilos. Yo nunca he roncado, no sé qué se sienta eso, pero
Dice mi esposa, ahora aclaro, no estoy diciendo que sea manso, Dice mi esposa, es que tú te acuestas y de inmediato te duermes. Le digo, pues uno que tiene la conciencia tranquila. Hermanos, ¿a poco no es bien bonito irse a la cama y quedarse dormido? Digo, también a veces estoy dando vueltas y vueltas, por eso aclaro. Era broma. De verdad, hermanos, cuando oramos, Dios nos hace mansos. Dejemos las cosas en las manos de ¿quién? De Dios. Conclusión. La oración, hermanos, la oración debe ser la única arma. La oración debe de ser la única arma de combate